Ya, perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar. Eh, el día de hoy vamos a ver el tema de transporte de datos inalámbricos troncales de Carrier Card con iFiber. Mi nombre es Cristina Abad, soy Product Manager de Redes y Teleco en Digicore. Vamos a ver la agenda que tenemos para hoy. Básicamente vamos a hablar de la definición de tecnología inalámbrica, por qué iFiber. Vamos a ver las diferencias de las diferentes familias que es iFiber y AirMax, las tecnologías de FDD versus HDD y TDD, ventajas de iFiber y herramientas, ¿no? Principales verticales negocios para iFiber, portafolio del producto y algunos casos de éxito pues, interesantes de la marca. Bien, antes de empezar, tenemos que definir lo que es la tecnología inalámbrica. Básicamente es el medio de comunicación que utiliza las ondas de radio, las mismas que se desplazan por el aire en espacio libre de objetos o obstáculos. Esto quiere decir que para nosotros poder tener un enlace fiable, un enlace pues muy bueno, tenemos que tener pues línea de vista, tenemos que tener pues de alguna manera libre obstáculos, y esto pues es por la frecuencia de 5 GHz necesita línea de vista libre para poder operar, ¿no? En este caso hay diferentes herramientas como Arlink, que es una herramienta, una aplicación web propietario de Ubiquiti, que pues básicamente nos muestra o podemos hacer una simulación de enlace, ¿no? De acuerdo a las coordenadas, ubicación de las antenas del punto A al punto B, y podemos nosotros ver si tenemos pues línea de vista a nivel de terreno y si es viable o no el enlace. Incluso tenemos pues diferentes familias de equipos de Ubiquiti para poder nosotros pues configurar en la aplicación web y ver si es viable y cuánto es el tráfico que podríamos pasar incluso, ¿no? Pero esto debe ser acompañado con un estudio de campo previo porque pues si es una zona urbana, básicamente lo que hace el aplicativo es a nivel terreno indicar si es viable o no el enlace, pero puede ser que si no hacemos un estudio de campo, pues tengamos alguna edificación o pues algún obstáculo que no hayamos contemplado en esta validación. Entonces es necesario pues validarlo con la herramienta y también hacer un estudio de campo. La tecnología de RF comparte el aire, entonces el principal problema que vamos a encontrar mucho va a ser pues los entornos saturados de frecuencia, pero en el caso de iFiber pues no va a ayudar mucho, pues ya vamos a explicar pues qué es el que nos trae de iFiber de nuevo con el tema del ruido para poder operar en estos entornos saturados. Muy bien, ¿por qué utilizar iFiber en Red Hall? Básicamente los radios iFiber no trabajan con los chipset Wi-Fi estándar de 802.11, sino trabaja con un estándar propietario de la marca, lo que hace que el procesamiento sea muy rápido y pues usar el menos CPU posible del equipo. ¿Ok? Entonces eso nos da muy baja latencia. Entonces eso es importante. Aparte que tiene un bridge nativo, no emulado, esto quiere decir que todo el tráfico IP o todos los paquetes IP no van a ser modificados, fracturados o comprimidos de alguna manera, simplemente van a pasar por enlace porque tiene un bridge nativo. Tiene un diseño avanzado, no requiere ningún tipo de licencia. Básicamente, pues en otras marcas te dicen que los equipos son pues de alta capacidad, pero finalmente si tú quieres habilitar toda esa alta capacidad, te dicen que tienen que haber unas licencias hasta llegar a su máxima capacidad. En el caso de iFiber no necesita ningún tipo de licencia. Básicamente viene con toda la capacidad abierta. Eso va a depender mucho de la alineación y la antena que nosotros podamos pues ponerle al equipo de acuerdo al modelo. Y pues también tenemos una opción de mitigación al ruido avanzado. Tiene pues opción de poder nosotros configurar una frecuencia y poder escucharla y poder aislar este radio de otras frecuencias adyacentes. ¿Okay? Tiene un chipset adicional para el tema de ruido. Tiene alta capacidad de procesamiento en paquetes por segundo. Puede manejar tanto los paquetes pequeños como los paquetes grandes de Internet y el procesamiento pues va a ser siempre el mismo, ¿no? Los radios son, hay full duplex y half duplex, que vamos a ver ya los modelos, ¿no? ¿Qué modelos tenemos con estas tecnologías? Y vamos a explicarlas también a detalle. Bueno, vamos a ver cuáles son las diferencias de la familia ARMAX y Fiber. ¿Podemos hacer un punto a punto con el ARMAX y hacerlo como troncal? Sí, sí podemos, pero hay unas diferencias considerables que hay que tener en cuenta antes de poder elegir un producto, ¿no? En el caso de ARMAX, se recomienda mucho para última milla. Ellos trabajan con el estándar 802.11 en Wi-Fi, tienen un protocolo TDMA propietario, ¿no? Básicamente, a diferencia de iFiber, pues es un radio netamente para backhaul, tiene un chip propietario, no trabaja con estándar Wi-Fi, ¿no? Y eso pues nos da mucha
mucho mayor procesamiento de información, menos latencia porque no satura el CPU, más seguridad y pues por ende más capacidad, ¿no? Esas serían las diferencias pues de una familia Air Max con una familia iFiber, ¿no? iFiber también es para, bueno, es para punto a punto, son radios troncales, poseen el chipset propietario que les comentaba, es Invictus, es un chip desarrollado por la marca, que pues desarrolla una latencia de menos un milisegundo, ¿no? Y tiene un filtro adicional de ruido, ¿no? Un filtro adicional para pues solamente dejar pasar una sola frecuencia o la frecuencia que nosotros configuremos para que puedan operar. Operan bajo la tecnología de FDD, TDD y HDD propietario. Vamos a explicar pues cuáles son las diferencias. En FDD utiliza dos frecuencias a la vez, una para la transmisión y otra para la recepción. Sí, es necesario, pues estos equipos tienen dos antenas. Me refiero a los AF5U o los AF5 en general, pues son dos radios pues grandes que tienen ya dos antenas, transmiten y reciben en simultáneo a la misma vez, ¿no? Entonces esto duplica la capacidad del enlace y pues elimina pues la latencia al máximo. En el caso de los otros equipos iFiber, como es el iFiber 5X HD, ellos utilizan la tecnología de HDD, o sea, utiliza una frecuencia o dos frecuencias, pero no es un FDD, no es un full duplex. Okay, vamos a explicarlo por qué. Estos radios pueden funcionar de dos modos. El HD estándar, que es un estándar como de los radios Airmax, ¿no? Que transmiten y reciben diferentes tiempos, ¿no? Primero transmite y luego recibe pues en diferentes tiempos. O se puede habilitar la función de HDD split. Es una frecuencia, es un modo de operación que lo que hace es, yo puedo elegir una frecuencia, ¿no? Y luego puedo elegir una frecuencia B para transmitir. Para recibir puedo escoger una frecuencia 5500, por ejemplo, y para transmitir puedo escoger la 5200, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en el lado A yo tengo la frecuencia libre en 55 y en el lado B tengo la frecuencia libre en 52, yo puedo configurarla para recibir en esta frecuencia 55 y transmitirle al otro radio la frecuencia 5200 que también está libre en ese lado, ¿no? En este caso, pues podemos operar con esa función de HDD split, porque básicamente para hacer un enlace punto a punto se necesita que los dos puntos pues tengan las frecuencias libres. En ese caso, si no encontramos la misma frecuencia libre en los puntos, pues podemos en este caso optar por trabajar con HDD split con diferentes frecuencias de transmisión y recepción para evitar así el ruido. Básicamente así funciona pues la comunicación de RF de estas antenas. En el caso del FDD, que son las AF5 y las AF5U, como ya comenté, pues tienen dos antenas, las dos trabajan en simultáneo, transmiten y reciben en simultáneo y por ende la mayor capacidad. En el caso de AF5X, pues básicamente pues transmite y recibe pues del lado opuesto, pero podemos trabajar con el TD split, que básicamente pues podemos trabajar con dos frecuencias, ¿no? Y en los radios Armas que pues transmiten y reciben pues esperando un tiempo, ¿no? Para poder transmitir, un tiempo para poder recibir la información. Los radios de iFiber pues tienen un chipset que les comentaba que es el chipset propietario, que básicamente es el que trabaja el procesamiento de la información, que es el chip FPGA. Básicamente es el que procesa la información, es por eso que no satura el CPU y por eso los equipos tienen pues baja latencia, ¿no? Básicamente la comunicación sería antena, RF y el FPGA y la LAN. ¿Okay? El procesamiento sería de esa manera, no saturaría mucho el CPU, menos latencia, adicionalmente tiene un chipset de RF para poder hacer un análisis de espectro durante la operación del equipo. El equipo puede estar enlazado trabajando, pero sin embargo puedo hacer un análisis de espectro con este otro chipset que tiene internamente para poder pues seguir trabajando el analizador tanto como el enlace, ¿okay? En simultáneo y poder qué frecuencia tengo disponible para hacer el cambio de frecuencia en el caso de que lo necesite el radio. Bien, tenemos también el chat de preguntas, a ver si tienen alguna duda durante, pueden hacerlo, yo los leo y poder resolver las dudas. Muy bien. Ok, efectivamente, como le expliqué, en el caso de Wi-Fi estándar, pues los Wi-Fi estándar sí trabajan directamente con el CPU y el CPU por momentos tiene picos de latencia y es por eso que no alcanzamos con algunos equipos Wi-Fi estándar no trabajan una latencia baja. Básicamente necesita pues trabajar directamente con el TDMA, hacer algunos ajustes para poder bajar la latencia. En el caso de iFiber, como este procesamiento no es a través del CPU, sino por este chipset propietario, básicamente la latencia siempre va a ser baja, ¿ok? Eso sería pues la diferencia, ¿no?
permite el uso del CPU pues al mínimo y la latencia pues también es al mínimo. Los radios iFiber también tienen una opción de GPS, ¿no? Básicamente en el caso de la F5XHD lo necesita para utilizar estos accesorios N por N para poder sumar la capacidad o redundancia del enlace, ¿no? Tenemos accesorios de hasta 4 radios que nos permiten pues tener una capacidad de hasta 4 GB por enlace, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante con los accesorios y explicarlo más a detalle. Algunas principales verticales de negocio de estos productos es el transporte de datos IP para ISPs, proveedores de comunicaciones, servicio de respaldo, última milla de alta capacidad y despliegues rurales, incluso de IPTV, VoIP y banda ancha. Como dije, estos equipos se comportan muy bien con los paquetes tanto pequeños como los paquetes grandes de Internet. ¿Okay? Los wireless ISP son operadores de banda ancha inalámbrica, entonces también usan estas radios para backhaul y transporte, ¿no? de banda ancha de Internet, ¿no? En el caso de operadores privados o empresas privadas, pues usan la interconexión de troncales con sedes, lo que es marítimo, almacenes, puertos. Entonces, si nosotros tenemos una interconexión de sedes y queremos comunicar información de VoIP, de cámaras de seguridad, de servidores y alta capacidad, pues podemos hacerlo también con iFiber, ¿no? Igual que el gobierno, pues usa estas aplicaciones para seguridad ciudadana, podemos hacer una torre de acopio con muchas cámaras y llevarlos hasta el punto central con un enlace troncal con iFiber para poder pues llevar toda esa capacidad, toda esa información, pues son muy usadas en estos sectores. Muy bien, vamos a ver en todo caso el portafolio directamente de los equipos. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Ok, Guillermo, muy bien. Muy bien, los F5XHD son una radio MIMO 2x2 conectorizados para enlaces de backhaul en 5 GHz. Estos radios operan de 4.8 GHz a 6.2 GHz. El ancho de canal manejan de 10 MHz hasta 100 MHz. La modulación es de hasta 4096 QA en 12X, que son unos radios de muy alta capacidad. Entonces acá tenemos un pequeño cuadro con las distancias máximas, distancias mínimas, de acuerdo a la modulación. Tenemos la máxima modulación en primer lugar con 12X, a 700 metros con una antena, un par de antenas AF5XHD con unas antenas de 23. Básicamente podemos alcanzar 1286 Mbps a 700 metros y pues va bajando la modulación a 10X. En el caso de 2 kilómetros, punto 1, pues la capacidad puede ser a 1072 Mbps. Toda esta información de la tabla es información de distancias referenciales máximas según la potencia y la modulación del equipo en un ancho de canal de 100 MHz y no estima pues ningún tipo de ruido y asume que la línea de vista es al 100%. Son informaciones referenciales que pueden ir cambiando de acuerdo al escenario. ¿Okay? Pero para que tenga referencia, pues estas son las distancias mínimas, máximas, de acuerdo a modulación y con los radios con diferentes antenas. Antenas de 23, antenas de 30 y antenas de 34. En este caso, F5XHD, ¿cómo funcionaría con TD-Split? Pues para explicarlo más a detalle, pues efectivamente pues tenemos en el lado A, por ejemplo, en el lado A tenemos la frecuencia 5500 libre, en el lado B tengo la frecuencia 5200 libre, y lo que hace el radio A, configuramos para que transmita 5200 y pueda recibir el lado B con la frecuencia libre que tiene, que es la 5200. Y para que transmita, podemos darle el 5500 para que pues el radio A reciba esta frecuencia que sí la tiene libre de ese lado. Entonces de esta manera pues podemos de alguna manera aislar un poco el ruido, ¿no? Trabajando en diferentes frecuencias que sí tenemos libre en ambos puntos para poder operar la máxima capacidad o llegar a la modulación que nosotros queremos tener. Estos radios, como les expliqué, como pueden ver, son conectorizados. Ellos usan antenas externas, ¿no? En este caso tenemos 3 modelos. Las antenas de 23, que tienen un radón incluido ya directamente en la antena. Luego tenemos las iFiber 30 dBi, que son compatibles con el radón del ISO-BIN 620 y con el blindaje también del ISO-BIN 620. Okay, si de solicitarlo, pues si pueden hacer la compra aparte de estos accesorios. En el caso de la F5G34, pues es opcional el tema del radón, que es compatible con el radón de la antena 34, pues de polarización normal. ¿Okay?
En este caso, pues, las antenas iFiber, pues, trabajan de manera dual SLAM, no trabajan en la polarización horizontal vertical como lo hace airMax. Básicamente, ¿cómo sería esto? Pues las antenas funcionan, pues, las antenas tradicionales son horizontal y vertical, ¿no? 90 y 180 grados. Y en el caso de iFiber, pues la polarización es de 45 y 135 grados. Entonces, esto nos da mayor distancia. En el caso de poder tener problemas con pues, la curvatura de la Tierra, 10, 20 o 30 kilómetros, pues esto nos va a ayudar mucho para este enlace y también para poder burlar de alguna manera el ruido, ¿no? Que pues nos da de manera tradicional en el horizontal vertical, pues captar de manera pues más ruido en estas antenas tradicionales. En iFiber pues podemos pues tener pues mayor inmunidad al ruido por esta polaridad SLAM. Tenemos pues aquí son... Hola, hola. Hola, hola. Se fue el audio, creo. A ver, un segundo. Hola, ¿me escuchan? ¿Me pueden confirmar si se escucha? Creo que hay un pequeño problema con el audio. Hola, hola, hola. Hola, hola. Por favor, confirmen si se logra escuchar. Bien. A ver. A ver, un segundo. Hay un problema técnico con el micro aquí. No sé si se logra escuchar. Bien, sigamos. Entonces creo que sí se escucha. Bien. Muy bien, entonces tenemos las antenas de 23, la que ven en pantalla. Tenemos las antenas de 30 y 34 que también ven en pantalla. Básicamente la conexión es muy sencilla, viene con todos los anclajes, viene con todos los montajes para poder ya alinearlos en la torre, ponerlos en torre. ¿Okay? Hay diferentes pues, aplicaciones para las antenas. En este caso, pues podemos optar para distancias cortas las antenas de 23 y para distancias largas las antenas de 30 o 34 dBi. ¿Okay? Sobre los accesorios, les comentaba, pues tenemos un accesorio que es el iFiber N por N, que básicamente lo que podemos hacer es redundancia, ¿no? Tener dos radios. En caso del accesorio, pues en esta imagen tenemos dos radios y nosotros podemos pues sumar las capacidades, obtenerlo de backup, de backhaul, en todo caso podemos tenerlo, perdón, de adicional, ¿no? Para poder tener una redundancia. Si este radio A pues, falla de alguna manera, este radio B pues empieza a operar, o en este caso podemos trabajarlo también pues como ligand aggregation, ¿no? El CACP, con estos edge point, ¿no? Suman lo que es los puertos y podemos tenerlo pues duplicando la capacidad. En el caso de los accesorios que existen para el modelo de iFiber, pues son dos modelos, uno que soporta dos radios, en total sería un MIMO 4x4, y uno que soporta pues cuatro radios, que sería, pues viene a ser un MIMO 8x8. ¿Ok? Es un duplexor, ¿no? Para enlaces redundantes. En el caso de el AFMPX4, pues hasta 2 GB de capacidad, cada radio es de 1 GB. Y en el caso del AFMPX8, pues puede dar una capacidad de hasta 4 GB y nosotros podemos poner todos los 4 radios. En este caso, pues, esas serían las ventajas. Tenía una desventaja en este caso, pues, al compartir pues este duplexor, tener como accesorio, pues, perdemos dBi de antena. En el caso del AFMPX4, pues tenemos una pérdida de 4.1 dB
Y en el caso del otro accesorio de 4 radios, tenemos una pérdida de 7.2 dB. Entonces, con estos radios, estos accesorios podemos tener capacidad, sí, redundancia también. Lo que no vamos a poder tener es distancia. Entonces, tenemos que considerar, si nosotros queremos usar estos accesorios a largas distancias, tenemos que, de alguna manera, pues, considerar una antena más grande para poder llegar y tener, pues, la capacidad y la distancia, ¿ok? Entonces, estos son algunos de los modelos, o bueno, un cuadro básicamente con los diferentes modelos de accesorios, ¿no? ¿Cuáles serían las distancias mínimas o máximas con estos accesorios para considerarlos dentro de un proyecto? En el caso, pues, nosotros queramos tener esta opción de tener un radio redundante o tener, pues, doble capacidad, pero también queremos distancia. Entonces, hay que considerar que también estas distancias y este cuadro es referencial, porque tampoco estamos estimando ruido y estamos considerando que es línea de vista directa. ¿Ok? Tenemos pues el cuadro de arriba para el accesorio doble y el de abajo para el accesorio de 4 radios. ¿Bien? Tenemos también los equipos AF5 o AF5U. Básicamente es un radio también mismo 2x2, trabaja en la frecuencia 5, trabajan de 10 hasta 50 MHz y la modulación hasta 1024 QAM y SX. En el caso de los AF5, trabaja en la frecuencia de 5.4 a 5.9. Y en el caso de AF5U, trabaja en la frecuencia 5.7 a la 6.2. ¿Okay? Entonces tenemos esa opción de operar en estas frecuencias y podemos trabajar con estos equipos, dos frecuencias en simultáneo, una para transmisión y otra para recepción de manera simultánea. ¿Okay? Entonces tenemos también un cuadro referencial de las distancias y capacidades con estos radios, básicamente. Entonces estos radios pues, pueden llegar a su máxima capacidad a distancias cortas, a distancias largas, pues también podemos enlazarlos, pero la capacidad baja y también pues al poder alinearlos de manera correcta, ¿no? Ya que tienen que pues enlazar correctamente para poder llegar a la modulación que nosotros queremos para obtener las capacidades. En este caso sería pues esta imagen, los anchos de canal diferentes de transmisión y recepción. Puedo transmitir y recibir en diferentes canales en simultáneo. ¿Okay? Incluso puedo trabajar en diferentes anchos de canal de transmisión o diferente ancho de canal en recepción, o sea, puedo trabajar de manera simétrica, ¿ok? O sea, de repente quiero más ancho de banda en descarga, pues puedo decir que me dé un 30-70, un 50-40 o diferentes porcentajes, ¿no? De transmisión o recepción para poder operar, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar sobre los casos de éxito. En este caso es una F5, de la izquierda, 65 kilómetros, está pasando aproximadamente unos 300 megas, ¿ok? Son 65 kilómetros con los AF5 tradicionales, las que tienen dos antenas, ¿no? Y del otro lado, pues también 103 kilómetros, pasando aproximadamente cerca de los 100 megas, pero vemos que aquí los niveles de señal pues son muy bajos, pero ¿por qué alcanzamos esta capacidad? Porque básicamente el ruido pues es muy bueno, o sea, no tenemos, es muy limpio en este caso el ruido, ¿no? Por eso podemos llegar a esta capacidad teniendo pues igual esta ganancia, este nivel de señal en el enlace, ¿no? Sabemos que un enlace de menos 80, menos 81, pues es un enlace muy, pues relativamente malo, pero si no tenemos ruido, pues básicamente podemos alcanzar esta capacidad a 103 kilómetros. Muy bien, este es otro caso de éxito, pues son 70 kilómetros, tenemos una señal de menos 70 y está pasando un aproximado de 400, casi cerca de 400 megas en la izquierda. ¿Okay? Y si tenemos pues valores regulares de señal, ¿no? Tenemos modulaciones de 6 y 4X, y en el caso de la imagen de la derecha, pues era una antena, un radio que antes pasaba a 12 megas, cambiaron estos radios por AF, y actualmente pasa pues cerca o más de 400 megas en un canal de 50 MHz, con una señal de menos 54 dB y una distancia de 32 kilómetros, ¿no? Eso sería un caso de éxito, cambiando el radio de otro fabricante por Fiber,
y tiene mayor capacidad, de 12 megas a casi más de 400 megas, ¿no? En un canal de 50. Muy bien. En este caso es caso de éxito, pero ya con los accesorios N por N. En este caso pues son dos radios. Ambos trabajan en 30 MHz. Tiene una modulación de 1024 QAM, ¿no? Y el otro de 256 QAM, ¿no? Trabaja una capacidad de 460 Mbps y el entorno es muy ruidoso, ¿no? Básicamente ahí vemos el switch que está haciendo la sumatoria de estas radios para que puedan pues duplicar la capacidad, ¿no? Y este entorno es relativamente ruidoso. Bien, también tenemos la opción de trabajarlo con energía solar. Estas radios trabajan pues básicamente en 24 voltios, ¿no? Eso los hace muy accesibles a trabajar con paneles solares, ¿no? Porque el consumo es mucho menor que cualquier otra radio tradicional que consume 48, 52 voltios. En el caso de las F5X HD, pues el consumo es de 24 voltios, ¿ok? Aquí otro caso de éxito en canal de 50 MHz, pasando aproximadamente 535 Mbps de capacidad, una alta eficiencia y mitigación al ruido. Podemos ver ahí el analizador de espectro, pues básicamente vemos el espectro pues de alguna manera donde podemos trabajar, está limpio, ¿no? A comparación de pues de otras radios que pues básicamente pues escuchan mucho más ruido y sería muy difícil operar a alta capacidad en estos entornos o escenarios, ¿no? Bien, en este caso, este es otro caso de éxito de AF5X HD con un ancho de canal de 100 MHz, pasando aproximadamente 1100 Mbps de capacidad y 940 Mbps de tráfico real, ¿no? Estos ya están operando a una máxima capacidad, básicamente ya están en un ancho de canal de 100 MHz, estamos hablando de un entorno que no es ruidoso. Imagínense trabajar en 100 MHz en un entorno ruidoso, pues no sería fiable pasar esta capacidad. Tenemos que considerar eso antes de poder elegir el ancho de canal, también la capacidad, versus el análisis de espectro, ver cuál es el canal correcto, si podemos o no trabajar en 100, trabajarlo en 50, o elegir el ancho de canal correcto también. Con respecto a las pruebas de ruido, pues básicamente pues, se han hecho unas pruebas de ruido con diferentes familias, ¿no? Siempre pues vemos que AF5X pues tiene pues la opción de tener inmunidad al ruido, ¿no? A comparación de otras marcas y otras familias también. ¿Por qué trabajar con iFiber? Pues básicamente es el único equipo actualmente que te entrega 4096 QEM en relación del costo-beneficio. Una mayor modulación es mejor, nos va a brindar mucha mayor eficiencia espectral y megas, ¿ok? Usamos pues anchos de canal que son más reales, 100 MHz en 5.8 y no pues de 160 como en algunos casos ocurre, ¿no? Que básicamente va a ser la disponibilidad de canales en la torre, ¿no? Si nosotros tenemos un ancho de canal de 160 MHz y tenemos una torre con algunos equipos, pues la disponibilidad de canales va a ser pues muy corta, ¿ok? Muy bien, tenemos radios de bajo consumo eléctrico, ¿no? Los tamaños compactos de las F5X HD, en realidad no son muy grandes, tienen los chipsets propietarios que le permiten el control total del radio, capacidades avanzadas en MIMO para obtener el rendimiento y constelación de las ondas, ¿no? Y soportan pues protocolo SNMP2, que básicamente podemos integrarlo a cualquier software de monitoreo o de control con los MIPS que también tiene disponible para poder trabajarlo, ¿no? Entonces, básicamente, pues hemos terminado con la presentación. Quiero saber si tienen algunas dudas o consultas para poder resolverlas con respecto a los radios iFiber. A ver. Sí, tenemos una ventana de chat que pueden... Muy bien. Al parecer no tenemos preguntas. Muy bien, entonces, bueno, esta presentación va a ser colgada en las redes sociales, en Facebook, en YouTube,
para que lo puedan revisar nuevamente. Igual, pues aquí está mi contacto, teléfono celular, WhatsApp, Skype, correo electrónico para cualquier consulta o algún proyecto que pues necesiten revisar y poder pues orientarlos a elegir el equipo correcto. Ok. Muy bien, muchas gracias. Eso sería todo conmigo. El día 27, que es el martes, tenemos el miércoles 27 tenemos un webinar de Hotspot para WIS. También estén atentos a las redes sociales para que se puedan inscribir, para que le puedan mandar el link y también puedan estar en esta presentación. Y próximamente vamos a mostrarle el calendario también en redes sociales de las actividades de junio. Muy bien, muchas gracias.